Capítulo 5. Paternidad y filiación extramatrimonial. El artículo 209. Igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera del matrimonio gozan de iguales derechos que son de los hijos nacidos del matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita consentimiento expreso del otro cónyuge. Artículo 210. Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulta del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con una relación a la madre del solo hecho del nacimiento, y con respecto del padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Artículo 211. Formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse en la partida de nacimiento por comparecencia del registrador civil, por acta especial ante el mismo registrador, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y ese se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento, tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque este se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Artículo 214. Reconocimiento de ambos padres. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. El reconocimiento hecho por uno solo de los padres solo produce efecto respecto a él. Artículo 215. Reconocimiento separado. Cuando el padre o la madre hicieren el reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubieran tenido el hijo. No será permitido al padre hacer reconocimiento de los hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable. Artículo 216. Reconocimiento por los abuelos. En caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho. Artículo 217. Reconocimiento por el menor de edad. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejercen sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años, si tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. Artículo 219. Derechos de la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a un niño como hijo suyo y ha proveído a su subsistencia y educación tiene derecho a que no lo separen de ella por efecto del reconocimiento que un hombre haya hecho del menor. Artículo 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuere reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe. Artículo 221. Casos que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada, primero, cuando existan cartas de escritos o documentos en que se reconozca. Segundo, cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre. Tercero, en los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la concepción y cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. Quinto, contra la presunción del artículo anterior no se admiten otras pruebas de la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 222. Presunción de paternidad. Se presume que hijos de los padres que han vivido maridablemente, los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron su relación de hecho, y los nacidos entre los 300 días siguientes al día que se cesó la vida común. Posesión notoria de Estado. Artículo 223. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal. Primero, que haya prohibido a su subsistencia de educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Artículo 224. Acción de filiación después del fallecimiento de los padres. La acción de filiación solo podrá instalarse en la vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo los siguientes casos. 1.
cuando el hijo sea póstumo. Segundo, cuando la persona contra quien se diera la acción hubiera fallecido durante la menor edad del hijo. Y tercero, en los casos mencionados en el artículo 221. Artículo 225. Indemnización a la madre. La madre tiene derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de acceso carnal delictuoso o de minoridad al tiempo de concepción. 226. Improcedencia de la acción. La acción concebida en el artículo anterior y la declaratoria a que se refiere el inciso tercero y cuarto del artículo 221 no proceden en los casos siguientes: si durante la época de la concepción de la madre lleva una vida notablemente desarreglada, tuvo comercio carnal con la persona distinta del presunto padre, y si durante la época de la concepción fue manifiestamente imposible el demandado tener acceso carnal a la madre. Artículo 227. Reconocimiento del acto declarativo. El reconocimiento voluntario y judicial de los actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten efecto desde la fecha de nacimiento del hijo. Sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno, pero sí sobre los derechos pecuniarios que puedan deducirse de la filiación. Capítulo 6. De la adopción. Artículo 228. Todos los aspectos relativos de la adopción se regirán por la ley de adopciones. Capítulo 7. De la patria potestad. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre con el matrimonio y la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo. En cualquier otro caso, los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Artículo 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar, sustentar a sus hijos, sean o no sean de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Artículo 255. Mientras subsista el vínculo matrimonial, la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrá también ambos padres, conjunta o separadamente, salvo los casos que regulan el artículo 115. Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses, el padre y la madre, en el ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Artículo 257. Padres menores de edad. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviera la patria potestad o la tutela sobre el padre. Artículo 258. Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado. Artículo 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Artículo 269. Los hijos deben vivir con sus padres casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con padre o la madre que lo tenga a su cargo. No puede, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella que sus padres lo han puesto, debiendo en todos los casos su auxiliada o la autoridad doméstica o por la pública, para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Artículo 261. Madre soltera o separada. Cuando el padre o la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre. Artículo 262. El interés de los hijos es predominante. No obstante lo preceptuado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y el juez adopta las providencias urgentes que exija el interés y convivencia del menor, y puede disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado de los parientes más próximos. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres,
y están obligados a prestar la asistencia en todas las circunstancias de la vida. Artículo 164. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causas de absoluta necesidad, utilidad y previa autorización del juez competente. Artículo 265. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor. Artículo 166. Siempre que el juez conceda licencia para enajenar o agravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o del monto del crédito sea empleado en el objeto de motivo de autorización y que el saldo lo invierta debidamente depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario, salvo el caso de sucesión interesada. El que ejerza la patria potestad no puede adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser anulados a solicitud del hijo. Artículo 268. Tutor especial. Si surge conflicto o intereses entre hijos sujetos a una patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará al tutor especial. 269. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se atribuyen o desprecian, será separados de ella a solicitud de los descendientes del menor. Artículo 170. Los padres están obligados a prestar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando pasen a nupcias o cuando sean declarados en quiebra. Artículo 271. Si al que se halla bajo la patria potestad se hiciera alguna donación o se le dejara herencia o legado con la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será respetada la voluntad del donante o testador. Artículo 172. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les permanezcan a rendir cuentas de su administración. Artículo 173. Suspensión. La patria potestad se suspende por ausencia del que la ejerce, por interdicción declarada de la misma forma, por ebriedad consuetudinaria y por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas. Artículo 174. Pérdida. La patria potestad se pierde por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. Segundo, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes y consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro. Por la exposición o abandono del padre o la madre. Por haber sido condenado 2 o más veces por un delito de orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. Artículo 175. El que haya sido suspendido por el ejercicio de la patria potestad no quedará exonerado de las obligaciones de sus hijos que se establecen en el presente capítulo. 276. Solo podrá promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los ascendientes del menor. Artículo 277. Restablecimiento. El juez, en vista de circunstancias de cada caso, puede restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos: cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido; cuando en el caso de delito cometido contra otro cónyuge, a que se refiere el inciso tercero del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubiera existido circunstancias atenuantes; cuando la rehabilitación fuera perdida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor. Capítulo 8. De los alimentos entre parientes. Artículo 178. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera,
Artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista. 281. Los alimentos solo se deben en la parte de los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Artículo 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni embargable el derecho de los alimentos. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en disponibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos. Artículo 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimento, se repartirá entre ellas el pago. Artículo 285. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente: primero a su cónyuge, segundo a los descendientes del grado más próximo, tercero a los descendientes también del grado más próximo y cuarto a los hermanos. Artículo 286. Derechos para alimentos. De las deudas de la mujer que vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos. Artículo 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que lo necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no serán obligados a resolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente. Artículo 288. El que haya suministrado alimentos con potestad de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos. Artículo 289. Cesará la obligación de dar alimentos por la muerte del alimentista. Segundo, la imposibilidad de continuar prestándolos. Y tercero, en el caso de injuria, falta o daño grave invertidos por el alimentista contra quien debe presentarlos. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos dependa de tal conducta viciosa o de la falta de aplicación del trabajo y del alimentista. 5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Artículo 290. Los descendientes tampoco pueden exigir alimentos cuando han cumplido 18 años y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Artículo 291. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás en casos en que por la ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado o ordenado el testador o los dispuestos por la ley para el caso especial de que se trate. Artículo 292. Obligación de garantía. La persona obligada a dar alimentos con la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos deberá garantizar suficiente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables, o confianza u otras seguridades a juicio del juez. Capítulo 9, párrafo 1. Disposiciones generales. Artículo 293. Casos en que posee el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. El tutor es el representante legal del menor e incapacitado. Artículo 294. La tutela se ejerce con un tutor y un productor cuyos cargos son personales y no pueden delegarse. Artículo 295. La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están obligados todas las personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles. Artículo 296. Clases de tutela. La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Artículo 297. La tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela, para los nietos que se hallen sujetos a la tutela legítima. Artículo 298. Los padres y los abuelos en su caso pueden nombrar un tutor y un productor para todos o para varios de sus hijos o para uno de ellos. 299. Legítima. La tutela legítima de los menores corresponde al orden siguiente: al abuelo paterno, al abuelo materno, a la abuela paterna,
a la abuela materna y a los hermanos sin distinción de sexo. Artículo 300. Judicial. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente cuando... Capítulo 10 del patrimonio familiar. Artículo 352. Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia por el padre o la madre sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También por constituirse por un tercero a título de donación o legado. Artículo 355. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100.000 quetzales en el momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes afectados sea inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose a la ampliación del mismo procedimiento para su constitución. Artículo 356. Caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo caso de servidumbre. Acreedores. Los establecimientos del patrimonio familiar no pueden hacerse en fraude o acreedores. Los bienes deben ser libres de anotación y gravamen. Artículo 358. Obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o explotar personalmente el predio agrícola o la industria del negocio establecido, salvo las excepciones del juez permita temporalmente por motivos justificados. Artículo 359. Si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuere inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá que ha sido constituido para sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. Artículo 360. Obligación de constituir un patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen el derecho de exigir judicialmente que ésta constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Artículo 361. Aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad. Sin embargo, cuando el Estado procede al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esa calificación legal para su constitución y registro. Artículo 362. Administrador. El representante legal de la familia será administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que el patrimonio se refiere. Artículo 363. Termina el patrimonio. El patrimonio familiar termina primero cuando los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Segundo, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta. Tercero, cuando se demuestre la utilidad y necesidad de la familia del patrimonio quede extinguido. Cuarto, cuando se expropien los bienes que lo forman. Y quinto, por vencerse el término por el cual fue constituido. Artículo 364. El patrimonio familiar a plazo fijo debe comprender los plazos indispensables para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse el patrimonio familiar por un plazo menor de 10 años. Artículo 365. Terminando el derecho del patrimonio familiar, los bienes sobre lo que fue constituido volverán al poder de quien los constituyó o de sus herederos. Artículo 366. Cuando el patrimonio se extinga, la expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Artículo 367. Puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento ha sobrepasado la cantidad fijada como máxima o porque sea de utilidad y necesidad para la familia dicha disminución. Artículo 368. Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, extinción y erradicación del patrimonio familiar. Capítulo 11 del Registro Civil. Párrafo 9. Registro de personas jurídicas. Artículo 438.
En el libro especial del registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas en el inciso tercero y cuarto y párrafo final del artículo 15 de este código. Artículo 439. La inscripción se hará con presencia del testimonio de la escritura pública en que se constituya la persona jurídica, debiéndose dar cumplimiento a los requisitos que establece el Tratado de Sociedades en el código respectivo. Con la escritura debe acompañarse una copia de la misma en papel sellado del menor valor. Se quedará archivada volviéndose el testimonio de la escritura con la razón de haber quedado inscrita la persona jurídica. Artículo 440. Las asociaciones que mencionan el inciso tercero del citado artículo 15 presentarán para su inscripción copia simple certificada de sus estatutos o reglamento y al acuerdo de su aprobación y del conocimiento de su personalidad jurídica, documentos que quedarán en poder del registro.